Allá donde voy, encuentro un anhelo abrumador de una conexión más profunda con Dios. La Madre Teresa, una de las humanitarias más notables del siglo XX, ejemplificó este anhelo a través de su profundo amor por los miembros más vulnerables de la sociedad. Su vida fue un testimonio de caridad, altruismo y virtud. Se dedicó por completo a Dios y a los empobrecidos. Sin embargo, es esencial reconocer que las fuerzas de la oscuridad a menudo buscan socavar la fe genuina y las acciones justas. Hace más de 20 años, la Madre Teresa pronunció un mensaje conmovedor que todavía resuena hoy. En su discurso, expresó su preocupación por el sufrimiento generalizado en el mundo, arrojando una sombra sobre lo que ella creía que sería un futuro cada vez más sombrío. No fue hasta el fallecimiento de su madre que la profundidad de sus propias luchas se hizo evidente. En sus últimos momentos, compartió ideas sorprendentes sobre su viaje espiritual, revelando verdades profundas a los creyentes de todo el mundo. Nacida como Agnes Goncha Boyaxiu en 1910 en Skopje, actual Macedonia del Norte, creció en un hogar modesto. La muerte de su padre cuando tenía solo 8 años la llevó a buscar consuelo en la iglesia, lo que la impulsó a convertirse en monja a la tierna edad de 12 años. A los 18 años, se mudó a Dublín para unirse a las Hermanas Católicas de Loreto y, un año después, se embarcó en su misión en Calcuta, hoy conocida como Kolkata, para enseñar. La desgarradora experiencia de presenciar la devastación de la hambruna de Bengala en 1943, donde los cuerpos sin vida estaban esparcidos por las calles, dejó una marca indeleble en su alma. 3 años después, relató un momento extraordinario en un tren en el que sintió que Jesús le hablaba y le daba nuevas directrices que cambiarían el curso de su vida. Este encuentro decisivo la transformó en una figura extraordinaria, la catapultó a la fama y culminó con la obtención del Premio Nobel de la Paz en 1979. Sin embargo, hay que preguntarse si su vida fue tan perfecta como parecía. La Madre Teresa se dedicó incansablemente a cuidar de los indigentes y moribundos en los barrios bajos de Calcuta. Sin embargo, un documental reciente que explora su vida arroja luz sobre un lado más complejo y potencialmente inquietante de su legado. Su espiritualidad estaba intrínsecamente ligada a la imagen de Jesús en la cruz. Creía que abrazar el sufrimiento era primordial, viéndolo como un medio de redención para el mundo. En la década de 1980, su prominencia había alcanzado alturas sin precedentes. En una notable demostración de influencia, pidió un alto el fuego en Beirut en 1982 para salvar a los huérfanos y, sorprendentemente, su petición fue atendida. Apenas 3 años después, abogó con éxito por la liberación de prisioneros infectados con SIDA de una prisión de Nueva York. Durante ese tiempo, su organización recibía un flujo de aproximadamente $100 millones anuales, de los cuales una parte sustancial se canalizaba al Banco del Vaticano. Mary Johnson, una colega que trabajó junto a la Madre Teresa durante 2 décadas, describió su espiritualidad como profundamente conectada con el sufrimiento de Jesús. La Madre Teresa creía en la virtud de la pobreza, viendo la bondad en las luchas de los pobres. Esta perspectiva, sin embargo, parece contradictoria. Ella era capaz de detener guerras, entablar amistad con líderes influyentes y establecer una vasta red de orfanatos, todo mientras parecía pasar por alto los excesos de la Iglesia Católica. Los críticos sostienen que parecía más cautivada por la pobreza y el sufrimiento que por la misión genuina de ayudar a las personas a escapar de su difícil situación. La serie documental, Madre Teresa, por el amor de Dios, presenta testimonios tanto de sus aliados más cercanos como de sus críticos más acérrimos, ofreciendo una reevaluación integral de una de las figuras más emblemáticas del siglo. La película sugiere que la Madre Teresa pudo haber protegido a la Iglesia Católica del escrutinio sobre sus acciones más atroces y que tal vez estaba más fascinada por la difícil situación de los empobrecidos que comprometida con aliviar genuinamente su sufrimiento. En su última década, la Madre Teresa enfrentó quizás sus desafíos más formidables. A pesar de su avanzada edad, la Iglesia la llamó para ayudar a abordar los crecientes escándalos relacionados con el abuso infantil por parte de sacerdotes.
Fue enviada a lugares donde se enfrentaban a estas revelaciones, donde ejerció una influencia significativa sobre la percepción pública. Como explica Mary, la Iglesia le otorgó la autoridad para establecer su propia orden, las misioneras de la caridad, y eligió un hábito simple pero llamativo, un sari de algodón blanco adornado con un borde azul, que simboliza su compromiso con su misión. Desde el principio, la compasión y el encanto de la Madre Teresa se entrelazaron con una determinación inquebrantable a la que era imposible resistirse. Navin Chawla, una funcionaria pública que se convirtió en una de sus amigas íntimas, recuerda vívidamente un momento en el que se acercó a un vicegobernador regional para solicitar tierras para el cuidado de personas que padecían lepra. En una asombrosa demostración de su influencia, conmovió al gobernador hasta las lágrimas y, sorprendentemente, le concedieron más del doble de la tierra que inicialmente solicitó. Cuando empezó a correr la voz sobre su extraordinaria labor, un equipo de documentales de la BBC llegó en 1969 para profundizar en su misión. Peter Shaffer, el productor, recordó un momento poderoso de esa experiencia, diciendo: «No sabía si enfermarme o llorar», mientras la Madre Teresa los guiaba a través de sus diversas misiones. Las condiciones que presenciaron eran casi insoportables, pero allí estaba esta pequeña monja, aceptando con valentía un desafío que la mayoría evitaría. El centro de su mensaje era lo que ella llamaba su «Evangelio de 5 dedos». Para quienes no estén familiarizados con esta conmovedora enseñanza, imaginen a la Madre Teresa, la pequeña pero formidable fundadora de las misioneras de la caridad, contando su profundo mensaje con los dedos de su mano: «A mí me lo hicisteis». Esta frase se basa en las palabras de Jesucristo en Mateo 25:40, «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». En este gesto sencillo pero poderoso, no solo ilustró la enseñanza de Cristo, sino que también extendió una invitación y un desafío a su audiencia. A lo largo de sus discursos públicos, se refirió constantemente a esta escritura, sugiriendo que su propia vida era un testimonio de su significado. Pero ¿y si este versículo abarca capas de significado más profundas de las que podríamos reconocer inicialmente? En varias traducciones modernas de la Biblia, la frase también puede traducirse como «lo hicisteis por mí». La distinción entre «lo hicisteis por mí» y «lo hicisteis por mí» tiene implicaciones significativas. El texto griego es inherentemente ambiguo y puede interpretarse de cualquier manera, pero el cambio sutil en la redacción puede alterar drásticamente nuestra comprensión. La interpretación «lo hiciste por mí» implica que los creyentes están llamados a actuar como embajadores de Jesús, realizando actos de misericordia en su nombre. Esta perspectiva es indudablemente válida. Sin embargo, la interpretación «lo hiciste a mí» conlleva un significado más profundo y sorprendente. En esta perspectiva, Jesús está tan íntimamente conectado con los pobres y los que sufren que cualquier acción dirigida hacia ellos es, a un nivel espiritual más profundo, una acción realizada directamente hacia Él. Observe que no dice, «como si me lo hubieras hecho a mí», afirma, «me lo hiciste a mí». La Madre Teresa captó profundamente el peso de esta comprensión. Sugiere que Jesús percibe los actos realizados para los necesitados como si se realizaran directamente sobre él. La mayoría de los estudiosos se inclinan por esta interpretación, reconociendo que existe una correlación misteriosa. Las acciones realizadas hacia los pobres son, en esencia, acciones realizadas hacia Cristo mismo. A través de su compromiso inquebrantable de vivir Mateo 25:40 en su ministerio hacia los más pobres entre los pobres, la Madre Teresa se convirtió en un poderoso testigo de una cosmovisión radicalmente diferente, una imaginación social que reconoce un encuentro con Cristo incluso donde otros podrían percibir solo desesperación. El compromiso con las obras de misericordia trasciende la mera obligación, es una entrada al misterio del reino de Dios. En las Escrituras, los pobres tienen un valor singularmente elevado dentro de la economía divina. La preocupación especial de Dios por los empobrecidos es evidente, como lo destacan las palabras de Proverbios 2:31 de la tarde: «Los que oprimen a los pobres afrentan a su Creador, pero los que son bondadosos con los necesitados lo honran».
Este versículo implica una verdad profunda. Nuestro trato con los pobres revela nuestra relación con Dios mismo. Cuidar a los pobres no es solo un acto de buena voluntad, es una profunda declaración de fe en el reino de Jesús, que existe más allá de este mundo. La Madre Teresa comprendió profundamente esta verdad. En su libro, Un llamado a la misericordia, articula la seriedad con la que considera Mateo 25:40, afirmando que actúa, porque amo a Dios y porque creo en su palabra. Al servir a Cristo y cuidar de los necesitados, expresamos nuestra creencia en la gracia de Dios y permitimos que el Evangelio se encarne en nuestras vidas, tal como lo hizo la Madre Teresa a lo largo de su notable trayectoria. Sin embargo, su crisis de fe fue, paradójicamente, el pináculo de su devoción. En 2007, la publicación de Come Be My Light reveló su correspondencia personal y privada, lo que desató una ola de tristeza y confusión entre sus admiradores, al tiempo que provocó cierto regocijo entre sus críticos. Después de fundar las Misioneras de la Caridad, uno de los temores más profundos de la Madre Teresa era que ella o alguno de sus hermanos o hermanas actuara o hablara de una manera que pudiera provocar un escándalo o socavar la misión de su orden. Este temor probablemente explica su vacilación a la hora de hablar públicamente de las locuciones interiores que experimentó durante varios meses después de la llamada dentro de la llamada que recibió en un tren a Darjeeling. Irónicamente, fue solo después de su muerte que Teresa realmente causó revuelo, aunque esto ocurrió una década después y fue breve. Come Be My Light recopiló muchas de sus cartas más íntimas, revelando una faceta de su vida que hasta entonces había permanecido oculta a la vista del público. Las revelaciones contenidas en estas cartas fueron impactantes. Aparte de un breve interludio, Teresa había luchado con un profundo sentido de la ausencia de Dios durante casi 50 años. Esta lucha coexistió con su inquebrantable dedicación al trabajo que emprendió para Dios, creando un marcado contraste que a muchos les resultó difícil de conciliar. Cuando surgió la noticia de su desolación espiritual, el mundo quedó sorprendido. Muchos cristianos se encontraron luchando con la confusión. ¿Qué significaba el largo período de Teresa en este desierto espiritual? ¿Estaba simplemente sufriendo depresión? ¿Había, de hecho, perdido su fe en Dios? ¿Qué fuerza interior la impulsaba a perseverar, incluso en medio de la angustia de sentirse abandonada por Dios? Incluso los más cercanos a ella dentro de las Misioneras de la Caridad estaban perplejos por sus batallas internas. Teresa rara vez mencionaba sus luchas con la oscuridad, salvo algunos comentarios crípticos que probablemente hubieran pasado desapercibidos para cualquiera, excepto sus confesores. 4 años antes de su muerte, advirtió a sus hermanas: el diablo está continuamente al acecho para haceros sentir que es imposible que Jesús os ame de verdad, que se adhiera de verdad a vosotras. Esto es un peligro para todas nosotras. Ninguna de ellas podría haber adivinado que esta advertencia era un reflejo de su propia experiencia vivida. Los críticos de la Madre Teresa se apoderaron de las ideas reveladas en Come Be My Light como prueba de que era una falsa santa, argumentando que sus demostraciones públicas de piedad no eran más que una fachada. Aunque recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su servicio desinteresado a los empobrecidos y sufrientes de todo el mundo, los debates sobre su espiritualidad hoy en día suelen destacar los casi 50 años que pasó en una profunda oscuridad, a pesar de reconocer sus notables actos de caridad. En los años posteriores a su muerte en 1997, se descubrió un tesoro de cartas en el baúl del padre jesuita Celeste Van Exem, su confesor y director espiritual. Estas cartas revelaban que había soportado décadas de desolación desgarradora. La alegre y gozosa, santa de los barrios bajos, fue empujada inesperadamente al reino de los ateos, agnósticos y escépticos espirituales a los ojos de los medios populares. Lamentablemente, el llamado urgente que recibió del Señor, ven, sé mi luz, fue frecuentemente pasado por alto o mal interpretado dentro de los círculos religiosos. La experiencia de la oscuridad de la Madre Teresa a menudo se ha asociado con los escritos místicos de San Juan de la Cruz, particularmente la Noche Oscura del Alma y la subida al Monte Carmelo. Algunas de sus cartas transmiten conmovedoramente el profundo y duradero dolor espiritual que soportó.
En una carta escrita en 1959, expresó: «Esa oscuridad que me rodea por todos lados, no puedo elevar mi alma a Dios. Ninguna luz ni inspiración entra en mi alma». Estas palabras conmovedoras resumen la intensidad de su lucha espiritual, iluminando una faceta de su vida que era a la vez profundamente dolorosa y profundamente significativa en su camino de fe. En 1942, la Madre Teresa hizo un voto privado extraordinario y poco convencional, en el que se comprometía a darle a Dios todo lo que Él le pidiera y a no negarle nada. Este voto fue un precursor de su transformadora, llamada dentro de la llamada, conocida entre las misioneras de la caridad como el Día de la Inspiración, que tuvo lugar el 10 de septiembre de 1946. Mientras viajaba en tren desde Calcuta a Darjeeling para su retiro anual, experimentó un acontecimiento místico que le otorgó el carisma y la espiritualidad esenciales para las misioneras de la caridad. Las gracias que recibió durante este tiempo duraron casi 2 años, y solo disminuyeron una vez que obtuvo los permisos necesarios para abandonar el convento. Vestida con su icónico sari azul, se adentró en los barrios bajos para comenzar su trabajo. En vísperas de Pentecostés en 1947, redactó sus primeras reglas, que cristalizaron la visión que había recibido. Su objetivo general era saciar la sed de amor y de almas de Jesús en la cruz. Su misión específica era servir a los pobres de acuerdo con el mensaje de Mateo 25:40. Todo lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta poderosa imagen de una Madre Teresa infantil de pie bajo la cruz junto a María y los indigentes se ha convertido en un símbolo teológico central para las misioneras de la caridad, que significa su vocación de permanecer cerca de María dondequiera que Jesús sufra dentro de su cuerpo místico. Sin embargo, esta profunda misión plantea preguntas sobre cómo interpretar su oscuridad interior. La espiritualidad de la Madre Teresa revela capas de complejidad, entrelazando su misión con luchas ocultas que persistían bajo la superficie. Los evangelios sinópticos ilustran varias formas de oscuridad, incluida la oscuridad física que envolvió a los reunidos en la cruz el Viernes Santo. La Madre Teresa eligió conscientemente habitar en esta oscuridad espiritual a diario. En cierta ocasión, expresó: «Permanezcamos siempre con María, nuestra Madre, en el Calvario, junto a Jesús crucificado». Para ella, esta lucha interna era inseparable de su misión, ya que se esforzaba por presenciar la crucifixión continua de Jesús a través del sufrimiento de los pobres. Hasta su muerte, permaneció firmemente junto a su cruz, abrazando la oscuridad. Un matiz diferente de oscuridad se revela el Sábado Santo durante el descenso a los infiernos. Jesús instó a la Madre Teresa a buscar a los últimos, los más pequeños y los perdidos. Las terribles circunstancias de los empobrecidos reflejaban su desolación moral, derivada de la falta de conocimiento o amor por Jesús. En este contexto, ella fue llamada a descender al infierno viviente que experimentaban los más pobres entre los pobres. Jesús la invitó a ser su luz en medio de su sufrimiento cuando le dijo: «Ven, sé mi luz». Este llamado englobaba la luz de la resurrección que se revelaría el domingo de Pascua. Así, el viaje espiritual de la Madre Teresa reflejó el misterio pascual, abarcando tanto la oscuridad como la luz, ya que ella y sus seguidores encarnaron Lumen Christi, iluminando los corazones de los desposeídos. Bajo su sereno exterior yacía una inmensa agitación espiritual que afligió a la Madre Teresa durante más de 50 años. Después de sus visiones y locuciones iniciales, se vio envuelta en un silencio oscuro y doloroso, sintiendo como si las puertas del cielo se hubieran cerrado para ella. Solo volvió a oír la voz de Dios una vez más, y el anhelo de cualquier signo de su presencia la dejó cada vez más vacía y desolada. Aunque el público veía su sonrisa radiante, marcada por la alegría juguetona con los niños y el humor autocrítico en privado, pocos comprendían la profunda oscuridad que envolvía su alma. En una carta privada al reverendo Michael Van der Pitt, reveló las profundidades de su sufrimiento. «Señor, Dios mío, ¿quién soy yo para que me abandones? Invoco, me aferro, deseo, y no hay nadie que me responda». Esta desolación espiritual la dejó en pánico,
temiendo que Dios realmente la hubiera rechazado, o peor aún, que él hubiera estado allí todo el tiempo, oculto en las sombras. Curiosamente, a medida que su aclamación y éxito públicos crecían, se sentía cada vez más abandonada, humillada y desesperada. Hubo un breve momento de alivio en 1958 tras la muerte del Papa Pío XII, que le había concedido permiso para dejar el convento y dedicarse a los pobres. Durante una misa celebrada al día siguiente de su muerte, señaló: en ese momento desapareció esa larga oscuridad, ese dolor de pérdida, de soledad. Hoy, mi alma está llena de amor, de alegría indescriptible. Sin embargo, solo 4 semanas después, la oscuridad descendió de nuevo, dejándola aislada una vez más. La Madre Teresa soportó esta oscuridad espiritual hasta su muerte. Otros santos han descrito experiencias similares de tormento espiritual, y San Juan de la Cruz describió este fenómeno como la noche oscura del alma, en el siglo XVI. Sin embargo, es raro encontrar un santo que haya experimentado una oscuridad tan profunda o una noche tan duradera como la de la Madre Teresa. En sus escritos, encontramos la angustia de su época, la desolación de los empobrecidos, los gritos de los niños no deseados y las oraciones silenciosas de quienes han perdido la voluntad de amar. Era como si ella soportara sus penas en su propio sufrimiento, compartiendo íntimamente la aflicción de Cristo. Poco antes de que se embarcara en su misión entre los más pobres de los pobres, Jesús la llamó vívidamente a cambiar radicalmente su vida y establecer una nueva comunidad religiosa de monjas. Él imaginó monjas indias, misioneras de la caridad, que se convertirían en su fuego de amor para el mundo. A través de este llamado divino, la vida de la Madre Teresa se convirtió en un testimonio de la poderosa interacción de la fe, el sufrimiento y el llamado transformador al amor. En 1946, cuando la Madre Teresa profundizó su compromiso de servir a los más pobres y desamparados, encontró una serie de profundas interacciones espirituales. En sus oraciones y durante las sagradas comuniones, escuchó constantemente a Jesús implorarle: ¿te negarás? Su respuesta sincera estuvo marcada por la humildad: mi propio Jesús, lo que pides está más allá de mí. Soy indigna, soy pecadora, soy débil. Sin embargo, Jesús la tranquilizó tiernamente, diciéndole: lo sé. Pero solo porque eres débil y pecadora, quiero usarte para mi gloria. ¿Te negarás? Estas palabras, plasmadas en sus cartas, resonaban con una seguridad divina de que, a pesar de su condición ordinaria, había sido elegida para una misión extraordinaria. Las cartas de la Madre Teresa reflejan su profunda conciencia de estar místicamente unida a Cristo. Su despojamiento de sí misma se convirtió en un testimonio vivo de la humildad de Cristo al aceptar el sufrimiento humano. En 1942, antes de comenzar su trabajo con los pobres, hizo un voto privado de compromiso espiritual, comprometiéndose a ser totalmente para Jesús y a no negarle nada. Sus posteriores e intensas experiencias de oscuridad pueden verse como parte de una prueba divina, una prueba de su fidelidad a este voto. En sus luchas, soportó lo que San Juan de la Cruz llamó célebremente la noche oscura del alma, donde su amor y su entrega se refinaron y purificaron en el crisol del sufrimiento. La oscuridad de la Madre Teresa fue un proceso de despojo del amor propio, que ella entendió como una podada intencional de Jesús para llevarla a una unión más profunda con él. Incluso en medio de sentimientos de abandono por parte de Dios, ella permaneció comprometida con su misión. Su sufrimiento se hizo eco del de su inspiración espiritual, Santa Teresita de Lisieux, quien también soportó una profunda noche de nada antes de su muerte, atormentada por dudas sobre su fe. A pesar de estar separadas por décadas, ambas mujeres buscaron el rostro de Cristo crucificado, aferrándose a su amor a través de pequeños actos de caridad y gracia que llenaron sus días. Cuando la Madre Teresa falleció en 1997, sus hermanas la enterraron bajo una estatua de Nuestra Señora de Fátima, un homenaje apropiado, ya que su vida estuvo profundamente guiada por visiones y un llamado a encarnar el amor de María y Jesús. En muchos sentidos, se convirtió en uno de los primeros frutos de la consagración del mundo por parte del Papa al Inmaculado Corazón de María. La joven, conocida como el Capullo,
El significado de su nombre de niña, Goncha, había florecido hasta convertirse en una luz radiante para Cristo, dedicando su vida al servicio de los demás. El camino de la Madre Teresa también pone de relieve la realidad del camino cristiano. Los santos, como ella, a menudo soportan esta noche oscura del alma, como lo ejemplifican San Francisco de Asís, Santa Bernadette de Lourdes y Santa Teresita. Este camino representa una prueba que todo cristiano puede afrontar, que pone a prueba la profundidad de la fe y exige coraje y esperanza. A pesar de su tormento interior, la Madre Teresa encontró la fuerza para mantener viva la esperanza cada día, convirtiéndose en una verdadera luz para los demás en sus horas más oscuras. Su camino interior revela una profunda transformación en su comprensión del sufrimiento y la alegría, arraigada en su cercanía a la pasión de Cristo. Al principio, su noche oscura se sentía insoportable, un vacío doloroso que la hacía sentir abandonada por Dios. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ver esta oscuridad como parte integral de su misión, una dimensión espiritual de su apostolado. Esta desolación interior se transformó de una prueba personal en una participación en la sed y el sufrimiento de Cristo. Su oscuridad espiritual evolucionó hacia lo que ella llamó el dolor de la alegría, una paradoja que abrazó como parte de seguir de cerca a Jesús, donde el amor y el sufrimiento coexisten. Al aceptar la paradoja de la alegría en el sufrimiento, la Madre Teresa desarrolló una profunda comprensión de la felicidad versus la alegría. Reconoció que la felicidad a menudo evita el sufrimiento, mientras que la alegría lo abraza con esperanza. Ella eligió la alegría, una decisión que la llevó a renunciar a las comodidades de la felicidad y abrazar el sufrimiento de aquellos a quienes servía. Su alegría estaba anclada en su relación íntima con Cristo y sus encuentros diarios con los más pobres entre los pobres, aquellos marginados por la sociedad que se hacían eco del grito de Jesús desde la cruz: «Tengo sed». Su vida se convirtió en una respuesta a la sed de amor y compasión de Cristo, al escuchar y compartir el sufrimiento de los demás. La devoción de la Madre Teresa la colocó al pie de la cruz, encarnando el espíritu de María, la discípula amada, y las otras mujeres del Evangelio de Juan que permanecieron cerca de Jesús en sus momentos finales. Como ellas, permaneció cerca del sufrimiento de Cristo y respondió a su llamado de compasión y consuelo. Al hacerlo, Teresa buscó ser el amor y la compasión que Jesús anhelaba en la cruz, ofreciendo consuelo a los marginados y amando a los olvidados, encontrando en su dolor un medio para acercarse a su amado Jesús. Gracias a su cercanía a Cristo, la Madre Teresa aprendió que el amor profundo suele acompañar al sufrimiento profundo. En cierta ocasión le pidió a su confesor que rezara para que ella tuviera el corazón de Nuestra Señora, para cumplir el deseo de Jesús en su interior. Su anhelo de Dios, que antes sentía intensamente en sus experiencias místicas, se puso a prueba en décadas de silencio y desolación. Sin embargo, en ese silencio, continuó sirviendo, amando y escuchando al pie de la cruz, siempre en sintonía con la sed de Jesús, una sed que ella buscaba saciar derramando su amor en aquellos que el mundo ignoraba. La vida de la Madre Teresa ejemplifica la profunda paradoja de encontrar la verdadera alegría en el sufrimiento por amor. Ella articuló su misión como llevar tierno amor y cuidado a los más pobres de los pobres, encarnando el papel de una discípula amada, que voluntariamente dejó atrás su propia comodidad para consolar a los demás. Su alegría no era una emoción pasajera sino una profunda elección espiritual, un compromiso de amar en medio de la oscuridad. Cada acto de compasión le ofrecía un atisbo de la luz que, según ella, acabaría llenando su alma. Su camino espiritual refleja esta notable paradoja. Cuanto más anhelaba a Dios, más profundo parecía ser su sufrimiento. Este intenso dolor espiritual no era un obstáculo para su misión, sino que se convirtió en su fundamento mismo. En sus sentimientos de abandono por parte de Dios, donde su fe, amor y celo parecían ausentes, encontró una profunda identificación con aquellos a quienes servía. Su experiencia de la noche oscura se transformó en una profunda participación en el sufrimiento de Cristo, lo que le permitió reconocerlo en cada persona, particularmente en los pobres y marginados.
Este sufrimiento compartido enriqueció su amor por Dios y por los demás, despojándolo del interés propio y permitiendo que su compasión floreciera. En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa subrayó que la esencia de su misión era el amor nacido de la oración. Creía que reconocer a Cristo en los más pobres y los que sufren debería inspirar compasión y acción comenzando dentro de nuestras propias familias y comunidades. Su convicción era clara: el amor de Dios nos transforma desde dentro, permitiéndonos ver a Cristo en los demás y manifestar su amor en el mundo. Para ella, el verdadero cambio comienza con pequeños y sinceros actos de amor, demostrando que el impacto de cualquier acción no reside en su magnitud sino en el amor que se infunde en ella. Sus palabras resuenan como un llamado a profundizar nuestra fe en medio del sufrimiento global. La Madre Teresa creía que unirnos en oración y amor dentro de nuestros hogares podría fomentar la paz y superar los males del mundo. Su énfasis en la oración familiar como fuente de fortaleza y unidad sigue resonando, destacando la importancia de construir la paz desde dentro de nuestras relaciones más cercanas. La experiencia de desolación espiritual de la Madre Teresa refleja las pruebas que enfrentaron las figuras bíblicas y los santos, muchos de los cuales soportaron dificultades antes de darse cuenta del propósito de Dios. Como Moisés, Elías, la reina Esther y los discípulos, ella encontró fuerza en la fe, incluso en su propia noche oscura. Para ella, el sufrimiento no era un destino final sino un camino a través del cual Dios obró poderosamente, trayendo luz de la oscuridad. Su vida y sus enseñanzas nos devuelven a los mensajes fundamentales de Fátima y del Evangelio: vivir con valentía, amar profundamente y compartir la verdad de Cristo con valentía. El legado de la Madre Teresa es un testimonio de que nuestra respuesta al sufrimiento puede reflejar una fe profunda, viéndolo no solo como una prueba personal sino como una invitación a una comunión más profunda con Dios y con los demás. La historia de Nuestra Señora de Fátima, centrada en los 3 secretos revelados a 3 niños pastores en 1917, sigue teniendo importancia para muchos, especialmente a la luz de los turbulentos acontecimientos del siglo XX y más allá. El tercer secreto de Fátima, revelado en 2000 por el Papa Juan Pablo II, ha suscitado un intenso interés y especulación debido a sus siniestras implicaciones y sus conexiones con los conflictos mundiales, los desafíos de la Iglesia y los llamados a la penitencia y la conversión. Los 2 primeros secretos fueron sorprendentes por sí mismos. El primero consistía en una visión del infierno, descrita por la hermana Lucía dos Santos como una visión horrorosa destinada a fortalecer la fe de los niños y alentar la devoción. El segundo secreto predijo el fin de la Primera Guerra Mundial y previó un segundo conflicto, más devastador, si la humanidad no regresaba a Dios, una profecía que se hizo realidad con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El tercer secreto permaneció sellado durante décadas, ya que la hermana Lucía dudó en revelar su contenido debido a su naturaleza intensa. En 2000, el Papa Juan Pablo II, que tenía una profunda conexión con las apariciones de Fátima, especialmente después de sobrevivir a un intento de asesinato que atribuyó a la intervención de Nuestra Señora, reveló su contenido. Esta parte del mensaje incluye una visión de un papa y otros en la Iglesia siendo martirizados en medio de la agitación mundial, llamando a los fieles a una vida de oración, penitencia y devoción, particularmente al Inmaculado Corazón de María, como un medio para evitar futuras catástrofes. La vida de la Madre Teresa y los mensajes de Fátima se entrelazan en sus profundos llamados al amor, la oración y la acción frente al sufrimiento, enfatizando el poder transformador de la fe y la compasión en un mundo necesitado. La publicación del tercer secreto de Fátima no calmó todas las preguntas, de hecho, provocó más especulaciones sobre si partes del secreto fueron reveladas completamente o si sus implicaciones aún podrían resonar en la actualidad. El resurgimiento del comunismo en nuevas formas y las crisis dentro de la Iglesia han llevado a algunos a reflexionar sobre si algunos aspectos del mensaje siguen siendo relevantes o incluso si se están desarrollando. Esta conexión entre las profecías y los desafíos modernos sirve como un recordatorio para los fieles del llamado al arrepentimiento y la devoción a Dios, que se consideran esenciales para salvaguardar tanto la fe personal como la paz mundial.
La vida de la Madre Teresa se hace eco del llamado de Fátima, ya que encarnó una profunda devoción a Dios a través de su servicio a los más pobres y abandonados. Su fortaleza perdurable en medio de la desolación espiritual refleja el mensaje de Fátima. La verdadera devoción y el sacrificio son transformadores, tanto para el alma como para el mundo. Sus experiencias son paralelas a las luchas descritas en el tercer secreto, lo que refuerza la idea de que la fortaleza espiritual es necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. En última instancia, los mensajes de Fátima instan a los creyentes a vivir en la fe y el arrepentimiento, acercándose más a Dios y a los demás. Este llamado perdurable nos desafía a considerar cómo nuestras acciones, tanto grandes como pequeñas, contribuyen a un mundo más alineado con la paz y la compasión. Las profecías siguen inspirando oración y reflexión sobre la mejor manera de responder a los desafíos contemporáneos con fe y esperanza. El tercer secreto de Fátima ha captado la atención del público durante mucho tiempo, en particular debido a sus vívidas imágenes y posibles conexiones con temas históricos y espirituales. La visión describe a un obispo vestido de blanco, que asciende una montaña empinada, acompañado por clérigos, religiosos y religiosas y seguidores laicos. En la cima de la montaña, encuentran una cruz, donde el obispo y muchos otros son martirizados por balas y flechas. Los ángeles recogen la sangre de los mártires, y finalmente los conducen a Dios. Esta dramática visión es interpretada por algunos como una profecía del sufrimiento dentro de la Iglesia, acompañada de un llamado más amplio a la oración, el arrepentimiento y el sacrificio. El intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981 se cita con frecuencia como un cumplimiento parcial de esta profecía. Él creía que Nuestra Señora de Fátima había intervenido para salvar su vida, creencia simbolizada por la colocación de la bala del ataque en la corona de la estatua de Nuestra Señora en el santuario de Fátima. Esta interpretación sugiere que el obispo de blanco visto en la visión era de hecho Juan Pablo II, cuyo sufrimiento y supervivencia encarnan el mensaje de sacrificio y perseverancia bajo la protección divina. Sin embargo, las interpretaciones siguen abiertas. El cardenal Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI, señaló que los católicos no están obligados a una única explicación. Muchos ven la visión como una representación de las pruebas y la persecución de la Iglesia a lo largo del tiempo, lo que sugiere que los desafíos espirituales y mundanos seguirán enfrentándose a la Iglesia. La imagen de una ciudad en ruinas y un viaje empinado y doloroso podría simbolizar las luchas de la Iglesia contra el secularismo, la apostasía y la oposición en un mundo cada vez más dividido. El aumento de la apostasía en Occidente y la creciente secularización de la sociedad se consideran relevantes para este mensaje profético. El llamado de Fátima a la oración, la penitencia y la devoción refleja una súplica de renovación espiritual, que muchos consideran crucial para la fortaleza de la Iglesia. El sí de María a Dios sirve como modelo para que los creyentes respondan a las pruebas del mundo acercándose a la fe. El compromiso inquebrantable de la Madre Teresa con la oración, el amor y la humildad en medio de pruebas internas y externas refleja este mensaje. Ella también creía en abrazar el sufrimiento con fe y veía cada momento como una oportunidad para servir a Dios y a la humanidad. En esencia, el tercer secreto invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de la fortaleza espiritual, la fidelidad y la unidad, incluso frente a dificultades aparentemente insuperables. Ya sea visto como una profecía histórica o como un llamado a la vigilancia constante, sirve como estímulo para vivir en una devoción esperanzada, fortalecida por el poder de la oración y guiada por la compasión. El contenido del tercer secreto revelado y las mayores expectativas que se habían creado durante décadas desempeñaron un papel importante en las reacciones a su divulgación. Muchos habían anticipado profecías apocalípticas o predicciones específicas de calamidades globales. Cuando finalmente se reveló la visión, algunos la consideraron más metafórica que las revelaciones sensacionales que habían imaginado, lo que provocó una sensación de decepción o confusión entre los fieles.
Sin embargo, en su núcleo, el mensaje de Fátima, como la vida de la Madre Teresa, sigue resonando con un llamado a una fe más profunda, a la humildad y al amor, instando a los creyentes a encontrar esperanza y significado incluso en medio de las pruebas. La profunda devoción del Papa Juan Pablo II a Nuestra Señora de Fátima y su creencia en su influencia protectora se hicieron particularmente evidentes después del intento de asesinato contra su vida en 1981. Atribuyó su supervivencia a su intercesión, convencido de que la trayectoria de la bala que lo alcanzó había sido alterada milagrosamente. Esta convicción lo impulsó a hacer múltiples peregrinaciones a Fátima, especialmente en aniversarios significativos, enmarcando su papado como guiado por la Virgen María. La gestión del tercer secreto por parte del Vaticano, marcada por demoras en la publicación y respuestas vagas a las preguntas sobre su contenido, alimentó la especulación y las teorías conspirativas durante años. Muchos creían que el secreto que rodeaba al mensaje indicaba que su contenido era más siniestro que lo que finalmente se reveló. Tanto Juan Pablo II como el cardenal Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI, sugirieron en entrevistas que la divulgación completa del tercer secreto podría provocar miedo o sensacionalismo, lo que aumentaría la controversia en torno a su interpretación. Su renuencia a revelar completamente el mensaje aumentó el interés y la ansiedad con respecto a sus implicaciones. Como señaló el Papa Juan Pablo II durante su visita a Fulda, Alemania, el potencial de predicciones catastróficas dentro del tercer secreto podría infundir un sentido de fatalismo, lo que incitaría a las personas a sentirse impotentes ante los desastres predichos. Su énfasis en la responsabilidad por encima de la curiosidad apunta a una comprensión más profunda del mensaje de Fátima, que llama a la conversión, al arrepentimiento y al retorno a Dios en lugar de simplemente fijarse en profecías premonitorias. En última instancia, muchos ven el mensaje de Fátima como un llamado a la acción, un recordatorio de la necesidad de la conversión personal y comunitaria frente a los desafíos modernos. Aunque los detalles del tercer secreto pueden permanecer envueltos en misterio para algunos, sus temas generales de penitencia, oración y misericordia divina resuenan poderosamente en el contexto de los problemas contemporáneos que enfrentan la humanidad y la Iglesia. La esperanza es que este mensaje inspire a los creyentes a abrazar su fe más profundamente y a participar activamente en la obra de sanar un mundo fracturado. La revelación inicial de las apariciones de Fátima despertó la curiosidad y el interés de la pequeña comunidad donde los niños, Lucía, Francisco y Jacinta, experimentaron sus encuentros con Nuestra Señora. La noticia de las apariciones se difundió rápidamente, atrayendo a escépticos y creyentes por igual. Los niños, inicialmente renuentes pero entusiasmados como testigos, recibieron la tarea de transmitir el urgente llamado de María a la oración y la penitencia. Su sinceridad y dedicación, a pesar de su corta edad, conquistó los corazones de muchos e inspiró una reflexión más amplia sobre la fe y el compromiso con Dios. Lucía, Francisco y Jacinta se convirtieron en canales del amor y la misericordia de Dios, encarnando el mensaje de Fátima a través de sus acciones. Inspiraron a otros a reflexionar sobre su propia fe, mostrando que incluso en un mundo plagado de caos, la pureza e inocencia de su fe podían conducir a un cambio transformador. A través de sus experiencias, los niños aprendieron que el amor de Dios requiere una respuesta humana, una respuesta basada en el arrepentimiento, la oración y el compromiso de vivir el Evangelio. Sus encuentros con Nuestra Señora subrayaron la esperanza de redención a través de actos sinceros de amor y fe, incluso en medio de la oscuridad y el pecado. A medida que pasaban los años, los niños enfrentaron las pruebas de su tiempo, incluidos los efectos devastadores de la guerra y la persecución. Sin embargo, el mensaje de Fátima siguió siendo urgente, un llamado a la conversión que resonó profundamente en una época marcada por el declive moral y el colapso de las estructuras familiares. La urgencia del mensaje de María, que enfatiza la necesidad de oración y penitencia, sirve como un faro de esperanza para quienes buscan orientación en medio de la confusión y la desesperación. La profunda confianza que los niños depositaron en la guía de Nuestra Señora invita al mundo a considerar cómo un retorno a la fe y al amor genuino puede sanar las heridas sociales.
Su sencillez revela que la verdadera fuerza reside en la humildad y la voluntad de responder al llamado de Dios, demostrando que incluso el más pequeño entre nosotros puede tener un impacto monumental en el mundo. A medida que avanza el siglo XXI, los desafíos delineados en el mensaje de Fátima resuenan con fuerza, llamando a un compromiso renovado con los principios compartidos por Nuestra Señora con los niños. La continua relevancia del llamado de Fátima invita a cada generación a comprometerse profundamente con su fe, enfatizando que a través de la oración y un deseo sincero de arrepentimiento, siempre está al alcance un camino hacia la curación y la esperanza. La inquebrantable creencia del Papa Juan Pablo II en la intercesión de Nuestra Señora de Fátima quedó vívidamente ilustrada después del intento de asesinato contra su vida. Atribuyó su supervivencia a su intervención, convencido de que una mano divina había alterado la trayectoria de las balas dirigidas hacia él. Esta profunda conexión entre el Papa y el mensaje de Fátima reforzó la importancia de las apariciones, destacando su perdurable relevancia para abordar los desafíos contemporáneos. Los discípulos de los niños de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, ejemplificaron el poder transformador de la fe a través de sus valientes respuestas a las pruebas y tribulaciones que siguieron a sus encuentros con la Santísima Virgen María. Al igual que los profetas que sufrieron por su fe, los niños enfrentaron el escepticismo, la persecución y el aislamiento, demostrando su compromiso inquebrantable con la misión que les confió Nuestra Señora. Su mensaje, centrado en la oración, la penitencia y la conversión de los pecadores, trascendió su contexto inmediato y desafió a las personas de todas las generaciones a reflexionar sobre sus vidas y el estado moral del mundo. Mientras los niños soportaban interrogatorios y amenazas de las autoridades, su fe firme se hizo patente. La tranquila aceptación de Francisco de un posible martirio fue particularmente conmovedora, mostrando su profunda confianza en el plan de Dios. Sus experiencias reflejaron el sufrimiento de muchos santos y mártires a lo largo de la historia, ilustrando que un verdadero encuentro con el amor divino a menudo exige sacrificio. Aunque sus vidas fueron breves, los niños vivieron el mensaje de Fátima de maneras tangibles. Lucía sirvió como evangelista, comunicando un mensaje de misericordia y compasión, mientras que Francisco encarnaba un espíritu contemplativo y Jacinta irradiaba una fe alegre. Cada niño contribuyó de manera única a la narrativa que se desarrollaba sobre el amor de Dios y la necesidad del arrepentimiento. El comienzo del siglo XX fue una época de agitación e incertidumbre, pero el mensaje de Fátima sirvió como un faro de esperanza. Los encuentros de los niños con Nuestra Señora inspiraron a muchos a buscar consuelo en la oración y a acoger el llamado a la transformación, enfatizando que incluso en medio de la confusión, la luz de la fe puede iluminar los caminos más oscuros. En los años posteriores a sus muertes, el legado de los niños continuó inspirando a innumerables personas. La beatificación de Francisco y Jacinta en 2000, junto con la causa de canonización de Lucía, solidificó su condición de poderosos intercesores y modelos de fe. Sus vidas se convirtieron en una fuente de aliento para quienes navegan por las complejidades de la existencia moderna mientras permanecen arraigados en las enseñanzas de Cristo y el ejemplo de su madre. El Papa Juan Pablo II reconoció con frecuencia la importancia del mensaje de Fátima en medio de los desafíos globales, guerra, decadencia moral y apatía espiritual, subrayando su atemporalidad como un llamado al arrepentimiento. Sus repetidas visitas al santuario de Fátima sirvieron como peregrinaciones personales de gratitud y afirmaciones públicas de la necesidad de la oración y la intercesión de María en tiempos de crisis. En el mundo actual, donde prevalecen la incertidumbre y la desesperación, el mensaje de Fátima sigue siendo una invitación convincente a renovar la fe, abrazar la oración y participar en actos de penitencia por un mundo fracturado. El testimonio de los pastorcitos anima a las personas a convertirse en instrumentos del amor de Dios, fomentando un espíritu de compasión y misericordia capaz de transformar vidas y comunidades. En última instancia, el legado de Fátima es un legado de esperanza, que llama a la humanidad a reconocer las profundidades de la misericordia divina y el poder transformador de la fe vivida de manera auténtica. La historia de Lucía, Francisco y Jacinta sigue resonando,
recordando a los creyentes que cualquiera puede responder a la invitación de Dios a amar y servir, contribuyendo a la misión continua de evangelización en un mundo que la necesita desesperadamente. El poderoso mensaje de Nuestra Señora de Fátima, del que se hicieron eco tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI, enfatiza la humildad, el sacrificio y el arrepentimiento, instando a los fieles a abrazar el amor divino que María representa. Las reflexiones del Papa Benedicto XVI sobre la necesidad de renunciar a las comodidades mundanas resuenan profundamente con el mensaje fundacional de Fátima, que insta a los creyentes a priorizar la riqueza espiritual sobre la material. Destacó el profundo cuidado maternal de María, que llama a la humanidad a alejarse del pecado y abrazar un camino de rectitud. Esta invitación se extiende más allá del individuo, abarcando una responsabilidad colectiva de buscar la paz y la reconciliación en un mundo fracturado. El tema central del mensaje de Fátima es la reparación de los pecados. El llamado de Nuestra Señora a soportar el sufrimiento por el bien de los demás sirve como un poderoso testimonio de la creencia de que el sacrificio personal puede contribuir a la curación del mundo. Esta noción de sufrimiento redentor invita a los creyentes a aceptar sus desafíos con fe, reconociendo que sus luchas pueden servir a un propósito mayor dentro del contexto del amor de Dios. El ejemplo de los 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, ilustra cómo los actos simples de fe y devoción pueden inspirar movimientos de solidaridad y compasión. Sus humildes comienzos y su inquebrantable compromiso con la oración y la penitencia resuenan en innumerables personas, alentando una respuesta sincera al llamado de Dios al amor y al servicio. La estatua de la Virgen Peregrina, que viajó a través de las naciones, simboliza la unidad y la esperanza, fomentando un espíritu de fraternidad entre las diversas comunidades. Este llamado a la solidaridad refleja la naturaleza universal del mensaje de María, que trasciende las fronteras culturales y nacionales para abordar la experiencia humana compartida del sufrimiento y el anhelo de la gracia divina. En el contexto actual, donde el pecado y la decadencia moral plantean desafíos significativos, el mensaje de Fátima sigue siendo siempre relevante. Las advertencias de Nuestra Señora sobre las consecuencias de la indiferencia de la humanidad hacia Dios siguen resonando. Su llamado a la oración, la penitencia y la conversión sirve como un faro de esperanza, invitando a las personas y las comunidades a regresar a Dios y buscar su misericordia. En última instancia, el legado de Fátima es un legado de profundo amor y compasión, arraigado en el cuidado maternal de María por toda la humanidad. Su mensaje invita a cada persona a abrir su corazón al amor de Dios y a participar activamente en la misión de lograr la sanación y la reconciliación en el mundo. El llamado a reconocer los signos de los tiempos y responder con fe resuena a través de las generaciones, instando a los creyentes a convertirse en instrumentos de paz y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente ambas.